Bueno, muy bien. En esta oportunidad vamos a ver cómo hacer una presentación con la herramienta Presentaciones de Google en respuesta a una tarea que dé un profesor. Entonces, bueno, a ver, imaginemos, aquí tenemos, vamos a ir a trabajo en clase, aquí tenemos la tarea, se llama Internet la tarea, dice con la herramienta Presentaciones de Google crear una presentación en la que puntos suspensivos, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que entonces hacer una presentación para dar respuesta a esta tarea que nos dio el profesor. Vamos a ir a ver tarea y lo primero que vamos a hacer es crear una presentación. La herramienta de estas presentaciones de Google equivale a PowerPoint. PowerPoint tiene un poco más de funciones, pero tranquilamente podemos hacer una buena presentación con herramientas de Google. Con presentaciones de Google. Así que bueno, vamos a hacer la creación de esta presentación en línea. Vamos a ir a agregar. Y en este caso, en lugar de crear un nuevo documento, como habíamos hecho en un video previo, vamos a elegir crear una nueva presentación. Si nosotros ya tuviésemos la presentación hecha en PowerPoint, iríamos a adjuntar el archivo y luego entregaríamos la tarea. En cambio, en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es crear una nueva presentación. Ahí se está creando la presentación. Fíjense que la presentación se va a crear con el nombre del usuario y el nombre de la tarea, ¿sí? Bueno, lo primero que tenemos que ver es que Google, en esta herramienta de presentaciones, ofrece una serie de temas. Los temas son como unos estilos prediseñados, predeterminados, ¿verdad? Entonces yo aquí tengo la posibilidad de ir eligiendo qué estilo van a tener todas estas diapositivas, ¿sí? Nosotros aquí podemos ir eligiendo el estilo que más nos convenga, ¿verdad? Fíjense toda la galería de estilos que tiene Google, ¿sí? Bueno, vamos a tomar uno cualquiera, por ejemplo, yo voy a tomar este estilo, ustedes pueden hacer el que quieran, obviamente. Muy bien. Una vez definido el estilo, este estilo se va a aplicar a todas las diapositivas. Una presentación es una sucesión de diapositivas. Con esta herramienta que tenemos acá podemos ir creando nuevas diapositivas. Fíjense que tengo la posibilidad de desplegar estas opciones y los distintos diseños de diapositivas dentro siempre de este estilo que hemos elegido, ¿verdad? Entonces, cuando querramos tener un título y un subtítulo, elegiremos una determinada diapositiva. Si queremos elegir, querer tener, por ejemplo, un título y columnas, elegiremos, por ejemplo, esta otra diapositiva. Yo me voy a quedar en principio con la primera, que es la que está predeterminada. Bueno, a ver, yo acá por error creé dos veces la misma. Esta la voy a eliminar. Me viene bien, así vemos algo que vamos a usar seguramente en algún momento, que es borrar una diapositiva, clic derecho, borrar. Ahí tenemos la diapositiva. Ok, fíjense que acá dice, haga clic aquí para agregar un título y aquí para agregar un subtítulo. Nosotros vamos a hacer que la primera diapositiva sea simplemente algo así como trabajo práctico sobre Internet. Bien, y el subtítulo nosotros vamos a hacer, vamos a escribir nuestro nombre. Por ejemplo, ponemos alumno, dos puntos, y cada uno pondrá ahí su nombre y apellido, pueden poner el curso, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien, aquí ya tenemos nuestra primera diapositiva. Voy a bajar un poquitito, ahí está. Tenemos nuestra primera diapositiva. Fíjense, si nosotros hacemos clic en iniciar presentación, la diapositiva se va a ver en pantalla completa, ¿sí? Bueno, habrán visto que la diapositiva aparece sin ningún tipo de animación, sin ningún tipo de transición. Nosotros eso, aprieto la tecla escape para volver para atrás, eso lo podemos modificar. Fíjense que aquí tenemos una herramienta que se llama transición. La transición es la manera en la que una diapositiva aparece, ¿verdad?
Entonces nosotros podemos establecer este movimiento. Fíjense que al haber elegido transición, se activó aquí el panel llamado movimiento y nos dice que la transición de la primera diapositiva por ahora es ninguna, es decir, no tiene ninguna transición asociada. Si yo despliego las opciones, puedo decirle que, por ejemplo, se presente como una galería, por ejemplo. Desde acá yo le doy la velocidad, puedo disminuir la velocidad de la transición o aumentarla. Si yo quiero que todas las diapositivas tengan la misma transición, puedo elegir esto que se llama aplicar a todas las diapositivas. Eso está también bastante interesante. Cuando yo encuentro una transición que me interesa, que se repita, directamente hago clic acá y no tengo que luego tener el trabajo de definir la transición de cada diapositiva. Bueno, vamos a ver el efecto. Elijo iniciar presentación. Y bueno, está bien, cuando nosotros demos lugar a la próxima diapositiva, ahí se va a ver la transición. Bueno, ahora fíjense que el texto, los elementos de esta diapositiva, aparecieron todos juntos, ¿verdad? Nosotros podemos hacer que cada objeto vaya apareciendo de a uno, digamos, e incluso con algún tipo de movimiento diferente. Miren, escape para volver para atrás. Entonces, fíjense lo que dice acá. Está como tenue, dice, el título se llama animaciones de objetos. Estos son los objetos, ¿no? El título es un objeto, el subtítulo otro. Seleccionar un objeto, dice, para su animación. Entonces yo selecciono un objeto. Ahí tengo seleccionado el objeto que es el título, digamos. Si yo acá agrego una animación para ese objeto, ahí tengo la posibilidad de decirle cómo quiero que aparezca ese objeto. Bueno, quiero que ese objeto aparezca, por ejemplo, vamos a hacer desde arriba, por ejemplo, que aparezca desde arriba. ¿Y en qué momento va a aparecer? Bueno, podemos hacer que aparezca al hacer clic o que aparezca después de lo anterior, digamos. Lo anterior, ¿qué es? Es la aparición de la diapositiva en blanco. Luego va a aparecer, si elijo luego del anterior, va a aparecer este título. Ahora vamos a elegir el segundo objeto y agregamos una animación para el segundo objeto. El primer objeto entraba desde arriba, este vamos a hacer que entre desde abajo, por ejemplo. Y nuevamente le vamos a decir que aparezca luego de el objeto anterior. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a reproducir si queremos ver los resultados, o podemos ir aquí, o podemos ir aquí. Miren, ahí aparece la diapositiva, el título y el subtítulo. La velocidad ustedes la pueden también modificar. Muy bien. Bueno, fíjense, acá nosotros tenemos la posibilidad en este segundo objeto, lo que les decía recién, de modificar la velocidad de aparición, si queremos que aparezca más lenta o más rápido, de la misma forma que lo hacíamos con la diapositiva en general. Bueno, muy bien, ya tenemos creada nuestra primera diapositiva, que es la presentación. Vamos a hacer ahora una segunda diapositiva. Esta diapositiva nosotros la vamos a crear, acuérdense aquí, con el signito más. Vamos a hacer clic en la flechita y vamos a elegir el formato de la segunda diapositiva. Bueno, yo la segunda diapositiva quiero que tenga simplemente un título que nos va a preguntar qué es Internet. Y luego vamos a hacer una definición de qué es Internet con 4 o 5 palabritas nada más, resaltadas de alguna forma mediante algún objeto gráfico para llamar la atención. Recuerden que las presentaciones no tienen que abundar en texto, digamos. No tiene que haber demasiado texto en una presentación porque si no se pierde el sentido de la presentación. La presentación tiene que ser, digamos, un apoyo para aquella persona que vaya, por ejemplo, a dar una charla. No es para tener mucho texto la presentación. Entonces nosotros vamos a elegir ahora este formato y aquí vamos a escribir la pregunta. Nuestra pregunta va a ser: ¿qué es Internet, por ejemplo? ¿Sí? Muy bien. Esta ya es la segunda diapositiva. Ahora queremos hacer que la respuesta se vea, digamos, dentro de una determinada forma gráfica. Entonces fíjense que aquí tenemos la posibilidad, esta opción que está acá, de insertar una forma. Esto también lo tenemos aquí.
En insertar, miren todas las posibilidades que tenemos. Imagen, cuadro de texto, audio, ya vamos a ver algunas de estas opciones. Tenemos también forma. Es decir, que venir a insertar y elegir forma, fíjense las opciones que se nos despliegan, es lo mismo que venir aquí y elegir formas, ¿sí? Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, que nuestra definición esté, fíjense todas las posibilidades que hay, dentro de un rectángulo con sus vértices redondeados. Bien, vamos a hacer el rectángulo, luego le vamos a cambiar el color, luego le vamos a dar a lo mejor un borde diferente. Bien, dentro de este rectángulo yo quiero escribir la definición de qué es Internet. Bueno, fíjense que si yo hago clic no puedo escribir, pero si hago clic con el botón derecho tengo la posibilidad de editar texto. Siempre clic derecho sobre el objeto, ¿no? Editar texto. Y ahí sí voy a escribir la definición de Internet, luego le vamos a dar la forma. Vamos a decir que es un conjunto, vamos a abreviar mucho, ¿no? De redes interconectadas. Bien, eso podemos decir que es Internet. Perfecto. Bueno, una primera cosa que tal vez querramos hacer es que este texto esté en el centro, entonces vamos a buscar aquí la herramienta que nos permite centrar. ¿Sí? Bien, el texto queda en el medio. Ahora, podemos cambiar el tipo de letra, por ejemplo. Mire, si queremos que la letra sea como esta, vamos a hacer clic en esta letra y nos vamos a fijar qué tipo de letra es esta. Fíjense, aquí tenemos el nombre. PT Sans Narrow, tamaño 36. Bien, podemos hacer esto. Después les voy a mostrar otra cosita cuando queremos que un texto tenga la misma forma que otra. Pero por ahora hacemos esto simplemente, buscamos entre las recientes está la fuente, ahí está el tipo de letra elegido y el tamaño era 36 y esto lo vamos viendo. Muy bien, perfecto. Ahora yo voy a querer que el fondo de esta forma sea del mismo color que esta letra. Bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Yo me voy a poner sobre el título y me voy a fijar qué color es, y es este color. Acá lo tenemos elegido, pero es este naranja. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es que el fondo de este objeto tenga el mismo color que la letra del título. Entonces el fondo lo cambiamos nosotros a través de este tarrito de pintura que tenemos aquí. Elegimos que el fondo sea color naranja. Ustedes pueden obviamente poner el color que se les ocurra. No sé si es con exactitud ese, no, este es, me parece. Ahora sí, este. Y vamos a cambiarle el color a la letra, ya que lo tenemos seleccionado el objeto, venimos aquí. Como está todo el objeto seleccionado, el cambio de color de la letra va a afectar a todas las palabras. Si quisiéramos cambiar el color de una sola palabra, seleccionaríamos, por ejemplo, esa palabra y le cambiaríamos el color. ¿Sí? Nosotros queremos afectar el cambio de color a todo el contenido de esta forma. Entonces venimos a la herramienta color de texto y vamos a elegir que sea color blanco, por ejemplo. Ahí está. Bueno, muy bien. Vamos a ver cómo queda la presentación. Fíjense, si yo hago clic acá, inicio la presentación, pero la inicio desde esta diapositiva. Yo tengo la posibilidad de iniciar desde la diapositiva primera. Bueno, por ahora, como ya vimos cómo se comportaba la primera diapositiva, simplemente queremos ver que quede bien esta diapositiva que hemos hecho. Y bueno, queda bien. Sí, tal vez podríamos aumentar un poco el tamaño de esta letra, se los dejo para ustedes. Pero en principio, la diapositiva estaría bien, de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Aprieto la tecla escape. Fíjense algo importante, cuando ustedes quieren mover una forma, fíjense que se trazan unas guías, ahí me está diciendo que ese sería con exactitud el centro. Lo llevo al centro. El centro respecto a lo que sería el eje X. Si ustedes quieren el centro respecto a lo que sería el eje Y, ahí tenemos el centro del eje Y. Bueno, de la misma forma que hoy, ¿se acuerdan que decíamos que las diapositivas pueden tener transiciones? ¿Recuerdan? Esta tiene la transición galería y esta tiene ninguna. Bueno, podemos elegir cualquier otra transición. Yo voy a elegir de vuelta galería.
Vamos a dejar la misma velocidad que ya nos pone de manera predeterminada. Recuerden que teníamos la posibilidad de haber elegido aplicar a todas las diapositivas. Ahora, ¿qué quiero hacer? Vamos a aplicar también una transición a cada objeto. Entonces vamos al título, le vamos a agregar una animación al título, le vamos a decir que entre desde la izquierda, por ejemplo, en este caso, y que esto suceda después de que suceda el evento anterior. El evento anterior en este caso es la aparición de la diapositiva en blanco. La velocidad la vamos a dejar también de manera predeterminada, no la cambiamos. Vamos al segundo objeto y en este caso este otro objeto vamos a hacer que aparezca, bueno, también desde la izquierda, por ejemplo. Ustedes después esto obviamente lo hacen a gusto, lo personalizan. Vamos a ver la presentación de esta diapositiva exclusivamente. Fíjense, si yo hago clic aquí, siempre va a iniciar desde la diapositiva actual. En cambio, si hago clic en esta flechita, tengo la posibilidad de que inicie desde el principio. No, yo voy a elegir la actual. Aparece desde la izquierda el título. Me parece que no me quedó establecido que esto aparezca de manera automática, sino que estaba esperando que yo haga clic. Bueno, vamos a volver. Vamos a ver que eso realmente sea así. Así es, miren. El segundo objeto dice que entra desde la izquierda al hacer clic. No, vamos a decirle que entre desde la izquierda después de que suceda el evento anterior. Que en este caso el evento anterior es la aparición del título. Vamos a iniciar la presentación. Bien. Pueden modificar los tiempos, ¿verdad? Perfecto. Si quisiéramos que, por ejemplo, en este caso, este tiempo sea un poquitito más lento porque aparece demasiado rápido, con el control deslizante, modifican el tiempo de aparición. Miren, vamos a hacer la prueba. Ahí está. Muy bien. Bueno, vamos a hacer la presentación desde el inicio. Iniciar presentación desde el inicio. Van a ver que por más que estemos parados en la segunda diapositiva, va a comenzar desde el principio. Trabajo práctico sobre Internet, alumno, hacen clic y aparece la segunda diapositiva. ¿Vieron ahí la transición que se produjo, no? Esa transición es la que se denomina galería. Muy bien. Bueno, tendremos que seguir entonces, aprieto la tecla escape, creando las otras diapositivas que van a conformar esta presentación. Bueno, vamos a hacer una diapositiva más, que en este caso también vamos a tener un título y vamos a tener unas formas como esta. Entonces va a ser una diapositiva igual a esta prácticamente, solo que las formas van a ser distintas y van a ser más de una. Vamos a elegir el mismo formato, habíamos elegido este formato. En este caso la pregunta es, por ejemplo, ¿qué servicios brinda? Bien. Vamos a insertar ahora formas en las cuales vamos a colocar nombres, que son los nombres de los servicios que brinda Internet. Bien, ¿se acuerdan qué formas lo tenemos aquí en esta herramienta? En este caso las formas las vamos a colocar dentro de un círculo, por ejemplo. Entonces yo voy a hacer acá un primer círculo. A este círculo le voy a poner el siguiente texto, hago clic derecho, editar texto. Y vamos a poner que el primer servicio es la www. Vamos a centrar. Bien, podemos hacer lo siguiente, es seleccionar el texto o el objeto por completo. Vamos a cambiarle el tipo de letra. ¿Se acuerdan que ya estábamos usando este tipo de letra? Ustedes verán si quieren mantener siempre el mismo tipo de letra o cambiar. Vamos a aumentar el tamaño. A ver si entra. Es mucho. Vamos a ir un 30, por ejemplo. Ahí está. Podemos ponerle negrita, tal vez. Bien. Vamos a cambiar el color blanco. Y que el objeto tenga este color que habíamos preestablecido nosotros. Bien. Bueno, lo ubicamos donde queremos que aparezca. Por ejemplo, vamos a hacer que aparezca en el centro, bien en el punto 0 de este eje cartesiano. Y ahí tenemos nuestro primer servicio, el de la www. Bueno, hay otros servicios que ofrece Internet.
yo quiero que aparezcan objetos exactamente iguales a este, pero con otros nombres en su interior. Entonces lo que podemos hacer para no repetir paso por paso es clic derecho, copio este objeto, el copiar y el pegar lo podemos hacer con control C para copiar y control V corta para pegar. Es la otra alternativa, ¿no? Los atajos. Bueno, ahí tenemos otro servicio. ¿Qué hacemos acá? Simplemente le cambiamos el texto. Vamos a decir que además permite, por ejemplo, otro de los servicios es el mail. Como yo ya copié, ahora lo que puedo hacer es pegar directamente. Vamos a tomar otro servicio más. Vamos a poner el chat, por ejemplo. Bien, vamos a otro más. Clic derecho, pegar. Esperen un segundito. Por ejemplo, vamos a poner la telefonía IP. Telefonía IP, por ejemplo. Y podríamos crear otro más. Vamos a pegar. A ver si ya lo pegó. No. Vamos a pegarlo. Ahora sí. Este otro servicio, por ejemplo, es el... Vamos a hacer el control remoto Telnet. Vamos a hacer. Ahí tenemos otro servicio. Telnet. Bueno, no entra la palabra, vamos a tener que achicar un poquitito, me parece, la letra, o agrandar en su defecto. Vamos a agrandar en su defecto un poquitito, esto no es conveniente porque si no quedan todos distintos. Bueno, yo para salir del paso ahora, ¿eh? Muy bien. Bueno, tomamos esos servicios, solamente hay más, ¿no es cierto? Supongamos que nosotros queremos presentar estos servicios y queremos ir explicando qué es cada uno de ellos. Ok, bueno, primero hagamos esto. Vamos a tomar, por ejemplo, vamos a hacer una transición para esta diapositiva. Recuerdan aquí en transición de diapositiva, vamos a elegir también que la diapositiva, la transición sea una galería. Y vamos a animar los objetos. Lo primero que queremos que aparezca es el título. Le agregamos una animación del título. Vamos a hacer que el título aparezca fundido de entrada. Y que aparezca luego del evento anterior, es decir, luego de la aparición de la diapositiva. Luego vamos a hacer que aparezca en primera instancia el primer servicio, que es el de la www, por ejemplo. Entonces vamos a agregar animación y vamos a hacer que aparezca con este efecto, acercar. Acercar y que sea también, se realice luego del anterior. Los tiempos los dejamos a todos iguales. Vamos a agregar ahora, vamos a decir que en segundo lugar aparezca el mail. Entonces agregamos animación para el mail. Vamos a elegir lo mismo, que es acercar y luego del anterior, que suceda. Agregamos uno nuevo, vamos a poner ahora que aparezca la telefonía IP, por ejemplo. La telefonía IP, agregamos la transición en la animación, que aparezca con un movimiento de acercar, luego del evento anterior. Y lo mismo vamos a hacer con Telnet, acercar, luego del anterior. Y por último vamos a hacer que aparezca el chat. Hay otros servicios, ¿no es cierto? Yo para no hacerlo tan extenso. Nuevamente acercar, luego del anterior. Bueno, perfecto. Ya estaría. Recuerden, como toda herramienta de Google, de estas herramientas que constituyen los documentos de Google, que incluyen documentos, presentaciones, planillas de cálculo, esto se va guardando de manera automática. Fíjense que acá dice se guardaron los datos. O sea que yo, por más que cierre esta pestaña, lo hecho está, no se pierde. Muy bien, hagamos una muestra, vamos a ver cómo queda la presentación de esta diapositiva.
aparece el título y aparecen los servicios. Bien. Bueno, perfecto. Muy bien. Escape. Si hacemos la presentación desde el inicio, con clic vamos pasando a la segunda diapositiva porque, bueno, ahí la persona que habla puede estar detenido una cantidad indeterminada de tiempo explicando cada diapositiva, ¿no? Pasamos a la siguiente. Servicios que brinda. Perfecto. Bueno, muy bien. Ahora, la idea va a ser, por ejemplo, ir explicando qué es cada uno de estos servicios. O sea, la idea sería, por ejemplo, que, no sé, en la próxima diapositiva aparezca la explicación de qué es la telefonía IP, por ejemplo. Después, qué es la telefonía de la perdón, qué es la telefonía IP. Después, otra diapositiva explicando qué es el servicio www. Después, otro servicio explicando qué es el mail. Después, Telnet y así sucesivamente. Bueno, vamos a arrancar, por ejemplo, con la explicación de qué es telefonía IP. Yo voy a hacer solamente esa diapositiva para no perder tanto tiempo, porque después todo es un poco repetitivo, digamos. Entonces, una nueva diapositiva en la que explico qué es la telefonía IP. Bueno, vamos a hacer una cosa. Miren, esta explicación va a ser muy similar el formato va a ser muy similar al de esta diapositiva. Yo me voy a preguntar qué es la telefonía IP y voy a dar respuesta. Entonces, para no perder tanto tiempo, voy a hacer clic derecho y voy a copiar la diapositiva. Y aquí mismo voy a hacer clic derecho y voy a pegar la diapositiva. ¿Sí? Podría también haber hecho duplicar diapositiva, es lo mismo. Bueno, miren, tengo dos diapositivas que son iguales. Esta la voy a modificar. La pregunta ahora va a ser distinta. La pregunta va a ser, ¿qué es la telefonía IP? La telefonía IP. Y la respuesta obviamente también va a cambiar. Siempre que puedan hacer esto de copiar diapositivas, háganlo porque les aumenta la eficiencia, aumenta el tiempo, perdón, disminuye el tiempo de desarrollo de la presentación, ¿no? Se hace más eficiente. Entonces vamos a decir que la telefonía IP es aquella tecnología, es la tecnología, vamos a hacer así, tecnología que utiliza el protocolo IP para intercambio de voz, vamos a poner. Intercambio de voz. Eso es la telefonía IP, es la tecnología que utiliza el protocolo IP para intercambio de voz. Después el orador tendrá que explicar qué significa esto, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacer que quede centrado, que se me alineó contra la izquierda, ahí está. Perfecto. Bueno, esta diapositiva, fíjense que ya tiene la transición definida como galería, no quiero que cambie eso. El primer objeto también ya está, va a entrar desde la izquierda, luego de la anterior, o sea que como hice una copia de la diapositiva anterior, las transiciones y las animaciones también se copiaron. Entonces ya estaría definido todo lo que yo necesito para esta diapositiva. Bueno, hagamos una presentación solamente de esta diapositiva. Aparece el título, aparece la definición. Perfecto. Bueno, miren, vamos a hacer la presentación desde el inicio ahora. Muy bien. En la próxima diapositiva, lo que vamos a esperar es que aparezca la definición de qué es la telefonía IP. Y luego, por ejemplo, en la otra diapositiva, cuál es la definición del servicio www. Y en la próxima diapositiva, por ejemplo, cuál es la definición del servicio mail. Y así sucesivamente. Es decir, que nosotros podemos hacer la explicación de cada uno de estos servicios en diapositivas sucesivas. Pero podemos, si queremos, cambiar el flujo de estas diapositivas y, por ejemplo, lograr esto. Que si yo hago clic en telefonía IP, me muestre en la próxima diapositiva cuál es la definición de telefonía IP. Y luego tener la posibilidad de volver para atrás, es decir, volver a que se muestre esta diapositiva
de manera tal que si después hago clic en la www, me salte a la diapositiva donde se explica qué es la www y poder volver para atrás. De manera tal que si después yo explico qué es el mail, quiero explicar qué es el mail, hago clic en mail y me salte a la diapositiva que explica qué es el mail y tenga la posibilidad de volver para atrás. O sea, si yo quiero alterar el flujo, digamos, de las diapositivas, no quiero que sí o sí aparezcan una detrás de otra de aquí en adelante. No quiero que primero sea sí o sí telefonía IP, después chat, después www, porque tal vez yo quiera empezar por cualquiera de estas. Yo tendría que crear aquí un hipervínculo. ¿Por qué? Porque si yo acá hago clic en cualquiera de estas opciones, ¿qué diapositiva va a aparecer? La que hemos creado a continuación, que es telefonía IP. Miren, voy a hacer clic acá. Y me dice que es la telefonía IP. No, yo no quiero eso. Yo quiero querría que me hubiesen dicho que era el mail, por ejemplo. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Aquí tenemos que crear hipervínculos. Yo tengo que crear un hipervínculo, un vínculo como en Internet, ¿verdad? Los vínculos son aquellas herramientas que nos permiten ir saltando de un lugar a otro dentro de una misma página o yendo de una página a la otra. Bueno, ok, yo lo que quiero hacer en este caso es que si hago clic en telefonía IP, salte a esta diapositiva, pero si hago clic en mail, salte a esta otra diapositiva. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer esa pequeña explicación. Voy a crear acá, miren, voy a hacer una copia de esta, voy a elegir esta vez, voy a elegir duplicar diapositiva, miren. Vamos a hacer una copia de esta diapositiva. Nuestra pregunta va a ser ¿qué es el mail? Bueno, y aquí tenemos entonces la definición de, vamos a hacer la definición del mail. Bueno, servicio que posibilita el envío de mensajes, por ejemplo. Muy bien. Entonces, si queremos que nosotros tengamos esta posibilidad de alterar el flujo, vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero, por ejemplo, que cuando hagamos clic en tecnología IP vayamos a parar a esta herramienta. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un clic en este objeto que se llama telefonía IP y voy a insertar un hipervínculo. Dos posibilidades. Clic derecho, vínculo o insertar vínculo. Es exactamente lo mismo. Voy a insertar vínculo y fíjense que me está preguntando muy bien, ¿a qué diapositiva te querés vincular? Bueno, me quiero vincular a la siguiente diapositiva. La busco, a la diapositiva que dice qué es la telefonía IP, a esta diapositiva. Hago clic aquí, entonces acá le estoy diciendo que el hipervínculo apunte hacia la diapositiva número 4, que me explica qué es la telefonía IP. Aplico y ya quedó definido el hipervínculo. Luego vamos a aplicar un hipervínculo a este objeto llamado mail. Clic derecho, vínculo, lo vamos a hacer así de esta manera, es exactamente lo mismo, y le tenemos que decir a qué diapositiva queremos que apunte. Ojo, podemos acá, tranquilamente, nosotros acá podríamos poner, por ejemplo, www.google.com.ar, etcétera, etcétera, y termina siendo un hipervínculo hacia una página web. En mi caso, no quiero hacer un hipervínculo al exterior, sino que quiero hacer un hipervínculo al interior de esta misma presentación. Entonces elegimos diapositivas en esta presentación y buscamos y le decimos que cuando hagamos clic en mail, que se abra la diapositiva número 5 que dice que es el mail. Aplico. Entonces ya tenemos dos hipervínculos creados y así tendríamos que crear los otros hipervínculos. Es decir, habría que crear primero las diapositivas de destino, es decir, una diapositiva explicando qué es la www y luego un hipervínculo desde acá hacia esa diapositiva. Lo mismo con Telnet o con el chat, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Veamos la presentación. A ver. Miren.
¿Qué servicios brinda? W, mail, telefonía IP, telnet y chat. ¿Se acuerdan que yo les decía, si pulsamos en cualquier lugar vamos a ir a la siguiente diapositiva, que en este caso era telefonía IP, ese es el orden que nosotros seguimos. Sin embargo, miren lo que pasa ahora. Primero, cuando yo pongo el mouse encima de mail, aparece una manito. Eso significa que acá hay un hipervínculo. Y esta vez, ¿se acuerdan que hoy cuando hicimos clic en mail fuimos a parar a telefonía IP? Van a ver que esta vez vamos a parar a la diapositiva que dice que es el mail. Bien, bueno, ahí funciona. Ahora, ¿qué tendríamos que lograr acá? La posibilidad de volver para atrás. Porque yo lo que tendría que pasar es que me vuelva a qué diapositiva. Yo no quiero que cuando haga, digamos, avanzar a la siguiente, sino que tendría que volver a la diapositiva donde están todos los servicios. Entonces aquí aprieto escape y tendríamos que hacer lo siguiente. Por ejemplo, aquí vamos a insertar algo que diga volver. No sé, puede ser una forma. A ver, vamos a insertar una forma. O una flechita podría ser. Podríamos insertar una flecha, por ejemplo. A lo mejor una flecha que vuelva hacia atrás, por ejemplo. Dibujamos una flechita chiquitita ahí, que adentro vamos a ponerle la palabra volver. Clic derecho, editar texto, y vamos a poner volver. Vamos a agrandar un poquitito la flecha para que entre la palabra volver. Bien, vamos a hacer que este objeto también tenga un color de fondo como lo que estábamos utilizando hasta el momento, letra blanca, por ejemplo. Y bueno, ya que tenemos el objeto seleccionado, tendríamos que elegir crear un hipervínculo para este objeto. Le vamos a decir que desde este objeto, desde la diapositiva que es la telefonía IP, volvamos a la diapositiva número 3 que dice qué servicios brinda. Entonces, ¿qué hago? Insertamos un hipervínculo. Clic derecho, vínculo, y aquí vamos a buscar vínculo hacia qué diapositiva. Hacia la diapositiva era la 3, esta. Hacia la diapositiva 3. Bien. Aplico y ya está creado el hipervínculo. Uy, ya, esperen que acá pasó algo. Algo pasó que me quedó. A ver ahí. Vamos de vuelta. Vínculo. Espero que me anda mal el mouse. Vamos a hacer el vínculo hacia la diapositiva 3. Ahora sí. Bueno, lo vamos a probar. Fíjense, estamos... bueno, me faltó ponerle la transición, ¿no? Estamos en esta diapositiva donde explica qué es la telefonía IP y la posibilidad de volver tendría que llevarnos a la diapositiva donde pregunta qué son los servicios o cuáles son los servicios que brinda Internet. Ahí funciona. Bueno, hagamos una cosa. Aquí esto le vamos a aplicar también una transición. Le vamos a decir que esto entre desde abajo y que eso suceda después del evento anterior, es decir, después de que aparezca este objeto. Muy bien, bueno, ahora esto también yo tendría que utilizarlo en la posibilidad de volver, tendría que utilizarlo también en la siguiente diapositiva, en la diapositiva que se pregunta qué es el mail. Entonces podemos hacer lo siguiente, puedo elegir clic derecho, vamos a copiar, vamos a venir a la diapositiva siguiente, clic derecho y vamos a pegar. Ahí está. Al haberlo pegado, me lo pega con el mismo formato, fíjense, ¿sí? Entonces me evito todo ese formato y fíjense que si hago clic derecho, vínculo, también me pegó el vínculo y dice que va a volver a la diapositiva número 3. Ok. Bueno, vamos a ver si es cierto. Vamos a iniciar la presentación desde el principio. Trabajo práctico sobre Internet, alumno. ¿Qué es Internet? Conjunto de redes interconectadas. Yo podría poner hipervínculo en todas las diapositivas, ¿no es cierto? Fíjense. Muy bien, ahora vamos a mail y van a ver que en lugar de que aparezca la siguiente diapositiva que era telefonía IP, tiene que aparecer la diapositiva del mail. Me quedó esto sin
sin especificar que aparezca al final. Bien, ¿qué es el mail? Vuelvo para atrás y fíjense que vuelve nuevamente a la diapositiva donde están los servicios. Y ahora sí voy a telefonía IP y me muestra qué es la telefonía IP. Bien, y cuando vuelvo para atrás, vuelvo a qué servicios brinda. Bueno, y así nosotros podemos realizar una presentación sencilla, básica, con esta posibilidad incluso de alterar el flujo de aparición de las diapositivas utilizando esta herramienta llamada hipervínculos, que se manifiesta al poner el mouse sobre los objetos apareciendo una manito. Bueno, muy bien. Voy a corregir ese error que creo que tenía, no me acuerdo si era aquí, en este me parece que era, no estoy seguro, no, o en el otro, en el mail creo que era, que me quedó esto, acá está. Esto le vamos a decir que aparezca, no sé, desde la derecha, por ejemplo. Ustedes si quieren mantengan luego una coherencia, que los títulos aparezcan siempre desde el mismo lugar, que la definición aparezca siempre desde el mismo lugar, porque si no tampoco queda feo cuando es todo una cosa, una maraña de efectos especiales, también ya cuando se abusa es demasiado, me parece a mí. Vamos a decirle que esto aparezca luego del evento anterior, es decir, luego de que aparezca la definición. Ok. Ya estaría. Ahí estaría la presentación terminada. Simplemente les voy a mostrar, voy a crear así otra diapositiva ya que está. No sé, una diapositiva, una que esté en blanco, una vacía, ahí está. Para mostrarle algunas otras cositas que nosotros podemos ubicar aquí dentro de una presentación. Por ejemplo, una de las cosas que podemos ubicar es una imagen. Miren, si yo voy a insertar, tengo la posibilidad de elegir imagen y puedo elegir una imagen que esté en mi computadora o buscar una imagen en la web o una imagen que, por ejemplo, tenga grabada en Google, guardada en Google Drive o en Google Fotos, o si yo tengo la dirección web, la URL de la imagen la puedo también especificar aquí, o tomar una imagen directo desde la cámara. Bueno, a ver, como creo que en mi compu no hay imágenes, lo que voy a hacer es buscar una imagen en la web. Si hubiera una imagen, ¿qué hago? Elijo subir desde la computadora y selecciono, bueno, miren, acá tengo una. Dice Internet 27. Hago clic aquí, estoy en el escritorio, ¿no? Selecciono, a ver si es esta, sí. Y ahí inserté, fíjense, una imagen. ¿Ven? Bueno, voy a borrar eso que inserté. ¿Qué pasa si quisiera insertar un video, por ejemplo? De la misma forma, vamos a insertar, pero en este caso vamos a video. Y en video tenemos la posibilidad de usar el buscador de YouTube. Esto es un video de YouTube, ¿verdad? Usar el buscador de YouTube, o si yo ya previamente estuve navegando en YouTube y copié la dirección, puedo ir aquí donde dice URL y aquí pego la dirección. Si no, directamente voy a búsqueda y acá busco en internet, busco en Google directamente, a ver, puedo preguntar qué es Telnet, uno de los servicios de internet, y buscamos algún video que aparezca explicando qué es Telnet. Bueno, imagínense que sea esto, explicación y aplicación de Telnet. Lo selecciono, hago clic en seleccionar y ahí aparece el video. ¿Sí? Muy bien. Ahí estamos insertando un video. Esto es un video de YouTube. Si le doy clic aquí, el video se va a reproducir, incluso con la posibilidad luego de reproducirlo a pantalla completa. Bien, ¿qué otra cosa podemos insertar? Miren, voy a borrar el video. Lo que yo les decía recién es lo siguiente, que si yo voy a YouTube, voy a ir a YouTube primero. Perdón, aquí. Voy a YouTube. Y yo quiero reproducir un video cualquiera. Vamos a ver un video cualquiera. Si yo hago, esta es la URL, si hago clic en la URL y la copio, después cuando yo quiero insertar un video en la presentación, puedo ir a insertar video y donde dice de URL, pego la dirección ahí
y es exactamente lo mismo que haberlo buscado a través de esta herramienta. ¿Sí? Elijo seleccionar y se inserta el video. Bien, borro. ¿Qué otra cosa podemos insertar? Bueno, un audio, por ejemplo, si ustedes están haciendo un trabajo, a ver, no sé, de historia y quieren pasar un discurso de algún presidente, lo pueden googlear, lo bajan y así como hoy fuimos a insertar imagen y buscamos el archivito que estaba en el escritorio, pueden ir a insertar audio y buscar también el archivito, lo seleccionan y de esa forma digamos, lo cargan y lo insertan. Muy bien. Bueno, ¿qué más? A ver. Una tabla también puede que necesiten insertar en algún momento. Una tabla, por ejemplo, dicen, bueno, yo quiero una tabla de 5×5. ¿Ven? Y entonces aquí pueden estructurar la información en forma de tabla. Esto también es interesante. Muy bien. ¿Qué otra cosa pueden insertar? Por ejemplo, supónganse que ustedes están presentando, a ver, están haciendo un relevamiento sobre los dispositivos a través de los cuales se conectan a Internet ustedes. Entonces, ustedes hacen un relevamiento, una encuesta sobre los dispositivos que utiliza la gente para conectarse a Internet. Por ejemplo, si lo hacen desde dispositivos móviles, desde notebooks, desde máquinas de escritorio, por ejemplo. Supónganse que son esas tres posibilidades. Equipos de escritorio, notebooks o dispositivos móviles. Bueno, ¿qué podrían hacer ustedes? Querer presentar los resultados de esa encuesta a través de un gráfico. Y para eso nada mejor que insertar un gráfico. Por ejemplo, puede ser un gráfico de barras, un gráfico de columnas, de línea o circular. Bueno, si vamos a mostrar, por ejemplo, el porcentaje de personas que se conecta a través de portátiles, el porcentaje de personas que se conecta a través de equipos de escritorio o de dispositivos móviles, tal vez lo más adecuado sea un gráfico circular. Pero para eso el gráfico circular tiene que existir previamente. Y el gráfico circular existe si se lo crea, o para crear un gráfico circular, mejor dicho, podemos usar la herramienta hojas de cálculo de Google. Entonces nosotros aquí tendríamos que elegir que vamos a insertar un gráfico desde una hoja de cálculo existente en Google. Bueno, como no la tenemos, vamos a crearla, la hoja de cálculo. Miren, yo voy a venir aquí, vamos a elegir, acá, estoy en el usuario, vamos a elegir crear una nueva hoja de cálculo. Aquí, ¿ven? Esta aplicación llamada hoja de cálculo. A esta hoja de cálculo vamos a crear una hoja de cálculo nueva, en blanco. Le vamos a poner como título encuesta, por ejemplo, voy a poner. Encuesta dispositivos. Dispositivos. Bien, y creo una encuesta, por ejemplo. Bueno, a ver, vamos a ver, como título vamos a poner dispositivo, como encabezado, y acá es la cantidad. Entonces ustedes hacen una encuesta y preguntan cuántos se conectan por dispositivos de escritorio, cuántos con dispositivos portátiles y cuántos con dispositivos móviles, por ejemplo. Bueno, supongamos que 10 nos dijeron que se conectan desde equipos de escritorio, no sé, 15 desde portátiles y 33 desde móviles. Bueno, lo que podemos hacer es un gráfico circular que represente estos resultados en términos de porcentaje, por ejemplo. Selecciono los datos que queremos representar, vamos a insertar gráfico. Y fíjense que aquí tenemos la posibilidad, ya me insertó de manera predeterminada un gráfico circular, pero desde aquí yo podría cambiar el tipo de gráfico, ¿no? Elijo gráfico circular, acá fíjense que me calcula automáticamente y me dice que el 56,9% se conecta a través de móviles, el 17,2% a través de equipos de escritorio y el 25,9% a través de equipos portátiles. Bien, vamos a cambiarle el título para que quede más elegante, vamos a poner formas
de conexión o dispositivos. Lo vamos a hacer así. Vamos a hacerlo en términos de pregunta. ¿Con qué dispositivos se conectan a la web? Bien, aquí tenemos el gráfico creado. Entonces, este gráfico tendríamos que insertarlo nosotros en la presentación. Recuerden que ese era nuestro objetivo. Acuérdense, este gráfico está dentro de está creado dentro de la hoja de cálculo llamada encuesta diapositivos. Entonces, si nosotros encuesta dispositivos, perdón. Entonces, si nosotros vamos aquí a presentaciones, vamos a insertar gráfico y le vamos a decir que el gráfico se encuentra en una hoja de cálculo. ¿Cuál es la hoja de cálculo? Esta, miren, encuesta dispositivos. Esa encuesta de dispositivos tiene un solo gráfico. Si hubiese más de un gráfico, estarían todos presentados aquí. Hay un solo gráfico y vamos a decir entonces que queremos insertar este gráfico. Y es muy importante si queremos o no dejar vinculada la hoja de cálculos. ¿Esto qué significa? Que si dejamos vinculada la hoja de cálculos, cuando nosotros aquí cambiemos los datos, miren, cuando nosotros aquí cambiemos los datos, este gráfico va a cambiar automáticamente y también va a cambiar en la presentación por estar vinculada a la hoja de cálculo. Bueno, selecciono el gráfico, importo y ahí tenemos el gráfico colocado. Esto es una muy buena herramienta. Fíjense que está vinculado. Ese icono quiere decir que está vinculado. Bueno, muy bien. Bueno, lo que les decía recién, miren, yo voy a cambiar acá el gráfico. Voy a decir que 30 personas se conectan desde equipos portátiles. Fíjense que los portátiles son esta porción roja. Cuando le dé Enter, fíjense cómo se modificó el gráfico. Si yo me vengo aquí, el gráfico por ahora no refleja los cambios, pero cuando cambio de diapositiva y vuelvo, fíjense que aparece acá el icono el botoncito llamado actualizar. Cuando haga clic en actualizar, van a ver lo que sucede con ese sector de la torta, cómo se actualiza. Esto es una herramienta también muy interesante. Muy bien, eso es todo. Les expliqué medio rápido por arriba, pero hay más cosas para profundizar, pero creo que con esto tienen para comenzar a hacer una presentación con esta herramienta llamada Presentaciones de Google, que equivale un poco a lo que es la herramienta de Microsoft llamada PowerPoint, que tiene otras herramientas, ¿no es cierto? Está bien que aquí en Presentaciones de Google tenemos lo que se llaman complementos, que estas son funciones que se anexan a la aplicación Presentaciones de Google y que le dan, digamos, algunas funcionalidades nuevas. Bueno, espero que se haya entendido. Muy bien, nos vemos en el próximo tutorial. Chau, chau.